Ok, bueno, el día de hoy vamos a empezar un tema nuevo, que antes el tejido linfoide se veía pues casi al final, o sea, veíamos de qué músculo, veíamos tejido vascular y luego nervioso y luego veíamos tejido linfoide. Yo lo estoy haciendo esta modificación porque el tejido linfoide es un tipo de tejido conjuntivo especializado. Entonces, para terminar con tejido conjuntivo y luego pues ya continuar con los demás tejidos. Entonces, aquí en la imagen de atrás estamos viendo el timo. Entonces, el timo es un órgano linfoide. Y cuando hablamos de órganos linfoides, y aquí lo menciona como tejido linfoide, es porque básicamente vamos a estar viendo a los linfocitos. Que si se acuerdan, los linfocitos forman parte de los leucocitos, forman parte de los glóbulos blancos de la sangre. Entonces, recordándoles un poquito, los linfocitos en la sangre los comentábamos que son que son las células especializadas en combatir virus y células cancerígenas y tienen otras funciones más complejas. Entonces, les decía que los linfocitos vienen siendo, o para mí son de mis células favoritas porque son bastante complejas. Hay una gran diversidad de estas células y es tan complejo y tan diverso los linfocitos que forman órganos como tal y se acumulan formando un tejido especial. Entonces, órganos como el timo, como la bolsa de Fabricio, han escuchado a lo mejor las placas de Peyer que están en el intestino, las amígdalas, las tónsilas, todos esos vienen siendo tejido linfoide. Y en esta imagen les digo, pues se caracteriza porque vemos puros linfocitos. Y si se acuerdan cómo se ven los linfocitos, pues son células redonditas y básicamente vemos el puro núcleo. Entonces en un tejido linfoide, pues vemos puros puntitos azul marinos, morados. Bueno, vamos a introducirnos un poquito más. Entonces el tejido linfoide viene siendo parte del tejido conectivo especializado. Estos básicamente forman el sistema inmunológico. Y si se acuerdan del sistema inmunológico, es pues un sistema que se encarga de defendernos, ¿no? Defendernos contra infecciones y enfermedades. Les comentaba que en el caso de los linfocitos se especializan en virus y en células cancerígenas, pero también pueden combatir o forman parte del combate contra parásitos, con alergias, con todo lo que tenga que ver con una respuesta inflamatoria. Bueno, el tejido linfoide los podemos ver formando órganos como los ganglios, el vaso, la médula ósea, la amígdala, o asociado a mucosas. Acuérdense que la mucosa es la capa más superficial de un órgano. Entonces, ¿qué significa asociado a mucosas? Es que el tejido linfoide, por ejemplo, lo podemos encontrar en la mucosa del estómago, en la mucosa del intestino, en la mucosa del esófago, en la mucosa de la tráquea. O sea, tenemos un órgano como tal y en su mucosa, en su capa más superficial, podemos encontrar una acumulación de linfocitos que se le conoce como tejido linfoide. O se pueden formar órganos como tal. Y más adelante pues les voy a explicar un poquito más al respecto. Pero cuando hablamos tejido linfoide, pues vamos a ver esto que están viendo aquí, puros linfocitos básicamente. Y entre un linfocito y otro linfocito, pues vamos a encontrar matriz extracelular como sustancia fundamental amorfa y fibras reticulares, fibras de colágeno de tipo 3 que forman las fibras reticulares. Entonces, es como un tejido laxo, pero lleno de linfocitos, básicamente. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario o alguna pregunta? Bueno, entonces aquí en esta imagen estamos viendo un poquito más separado cómo está el tejido linfoide. Vemos fibroblastos, vemos linfocitos y vemos otras células como podemos observar aquí lo pone como macrófagos. Podemos ver linfocitos, pero podemos ver también células dendríticas, por ejemplo, células plasmáticas. Células más especializadas, ¿no? Pero para términos de este curso, pues nos vamos a enfocar principalmente en los linfocitos.
Porque hablar, por ejemplo, de células dendríticas, células plasmáticas, etcétera, sería meternos mucho a la parte inmunológica. Y pues ustedes llevan una materia de inmunología que se supone que tienen que ver cada una de estas células. Mm. Pero a muy grandes rasgos, lo que pasa en el tejido linfoide es que se activa un tipo de respuesta inmune que se llama adaptativa, que es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de las vacunas. No sé si en época de COVID, pues hubo mucha información acerca de cómo funcionan las vacunas. Había gente que decía que te inyectan microchips y que no sé qué tanto. Mentiras. Pero básicamente lo que hace una vacuna es que le preparas al cuerpo para defenderse contra la enfermedad a futuro. Entonces es un tejido que tiene memoria, es decir, se acuerda del patógeno, se acuerda del virus, se acuerda de la bacteria, para cuando te vuelvas a enfermar, eh, pues tengas herramientas para combatirlas, tengas anticuerpos o células especializadas. Entonces, en el tejido linfoide se crea una población de linfocitos que van coordinando toda esta respuesta inmune. Va a haber células que se especializan en mantener una memoria de, de cómo enfrentar, por ejemplo, a un virus o a una bacteria. Va a haber células que se encargan de presentar antígenos, como son las células dendríticas, es decir, la célula que va a ir de metiche a decirle, oye, mira, entró esta bacteria, ¿quién la conoce? ¿Quién la va a atacar? O si nadie la conoce, bueno, pues se las presento. A eso se refiere como presentar antígenos. Y bueno, pues también va a haber células como los macrófagos que se van a encargar pues de digerir, como son las células basura, acuérdense que son las que van a comer. O células plasmáticas que se encargan de sintetizar gran cantidad de anticuerpos, que son las proteínas que se encargan de neutralizar a los virus o a las células cancerígenas. Y como es tejido como es como una especialización del tejido laxo, pues vamos a encontrar fibroblastos, que aquí es el número 2. Vamos a encontrar fibroblastos que se van a encargar pues de producir el colágeno donde van a estar suspendidas estas células, que en este caso va a ser colágeno de tipo 3 porque se va a generar un tejido reticular, que es una malla formada por colágeno tipo 3. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario? Bueno, cuando, cuando empezamos a hablar sobre órganos, y eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque pues van a exponer de órganos, ¿no? Hay órganos que se dicen que son órganos parenquimatosos, como el pulmón, el hígado, el riñón, el vaso. Y hay órganos que son huecos, o sea, lo contrario a un órgano hueco, como el intestino, como el estómago, la tráquea. Hay órganos que van a ser parenquimatosos, es decir, pues que no van a estar huecos y que adentro van a tener un tejido especializado en producir algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tejido linfoide, vamos a estar hablando que se trata de un tejido parenquimatoso. Los órganos linfoides son de tipo parénquima, a menos de que estén asociados a mucosa. Por ejemplo, el ganglio linfático. El ganglio, pues no es hueco. Los ganglios, si se acuerdan, son las bolitas que se nos inflaman, por ejemplo, cuando nos enfermamos de las anginas, cuando nos enfermamos de las vías respiratorias, aquí se nos inflama algo, o en las axilas o en las ingles, ¿no? Eso lo vemos en anatomía. Bueno, son órganos que están rellenos, ¿no? ¿De qué están rellenos? Del parénquima. Es decir, parénquima es la parte funcional de un órgano. Y el estroma viene siendo el andamio, viene siendo la estructura. Entonces, cuando hablamos de tejido linfoide, vamos a hablar que un estroma viene siendo tejido conjuntivo de tipo reticular y el parénquima básicamente vamos a hablar de linfocitos. Entonces, aquí en la imagen se está destacando el tejido de tipo reticular, que son las, las fibras de colágeno tipo 3 que forman una malla. Entonces, entre estas fibras de colágeno tipo 3 están acomodados los linfocitos. Cada una de estas bolitas representa un linfocito, igual aquí abajo. Entonces, dicho de otra forma, los órganos parenquimatosos siempre van a tener un conjunto de células funcionales, que vienen siendo los linfocitos en este caso, pero si hablamos del hígado, pues vamos a tener
los hepatocitos, que son células del hígado. Si hablamos del riñón, pues vamos a tener las nefronas, que es un conjunto de células, ¿no? Pero, pero bueno, parénquima viene siendo la parte funcional. Y el estroma, en este caso, pues vamos a encontrar formando el estroma el colágeno y los fibroblastos. No sé si me expliqué. ¿El epidídimo qué es? El epidídimo es un conducto. Entonces entra en mucosa. Cuando es conducto, es hueco y entra en mucosa. Ay, 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 ¿qué fue? Profe, profe, ¿qué tipo de linfocitos? O depende del órgano. Em, no, bueno, sí depende del órgano. Pero ahorita no vamos a manejar como diferenciación. Principalmente vamos a hablar de linfocitos T. Bueno, se acomodan, pues sí, vamos a encontrar tanto linfocitos T y B, que son, vamos a manejar esta diferencia principal. Y ahorita vamos a hablar de cómo se organiza el tejido linfoide. Entonces, ahorita profundizo en esa pregunta, Camila, sobre qué tipos de linfocitos vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que haya quedado claro la parte del parénquima. Bueno, em, ¿qué vamos a encontrar en un tejido linfático? Primero que nada nos habla aquí este autor sobre tres componentes. El componente fibrilar, que hace referencia a las fibras de colágeno de tipo 3. El componente reticular, que van a ser las células que producen el tejido fibrilar, que van a ser fibroblastos, pero van a ser unos fibroblastos especializados en colágeno tipo 3, ¿no? Y por último, las células linfáticas. Entonces, tres elementos: fibras de colágeno, fibroblastos que van a producir las fibras de colágeno y células linfáticas. Que aquí en las células linfáticas nos comenta que van a rellenar los espacios de la red tridimensional. Es decir, vamos a tener las fibras de colágeno formando una malla y en medio de esas fibras de colágeno pues vamos a tener a los linfocitos. Y dentro de las células linfáticas pues se van a colar algunas células plasmáticas, algunos macrófagos, algunas células dendríticas, etcétera, ¿no? Las que ahorita platicamos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, el tejido linfoide, como es muy variado y lo encontramos en diferentes órganos y asociado a los órganos, se acomoda o se distribuye en diferentes formas, que aquí principalmente vamos a estudiar tres formas. Y en las imágenes de abajo más o menos ustedes pueden visualizar cuáles son esas formas, ¿no? Primero vamos a enfocarnos en el lado izquierdo, que es el tipo difuso. Generalmente lo vamos a encontrar debajo de la lámina propia, es decir, bueno, déjenme voy por partes. Imaginamos un órgano, voy a poner con el marcador, un órgano hueco. Cuando hablamos de lámina propia, y yo creo que lo han de haber visto en, en el laboratorio, la lámina propia es básicamente debajo de la mucosa. Entonces, este es un órgano y lo vamos a dividir por capas. Entonces, mucosa es la parte más superficial. Esta viene siendo la luz. Tenemos a la mucosa, tenemos a la submucosa, tenemos la muscular y tenemos la adventicia o serosa. Entonces, en la mucosa, acuérdense, como es la parte más superficial, pues vamos a encontrar al epitelio. Entonces, imagínense que aquí va el epitelio y justamente debajo de la mucosa, que está ahí en color rojo, eh, le decimos lámina propia. O sea, justo lo que está debajo del epitelio generalmente le decimos lámina propia, ¿no? Y luego la submucosa viene siendo más tejido conectivo, y luego la muscular, y luego la adventicia, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. Y le voy a dar tantito zoom para que puedan visualizarlo. Es de aquí a aquí,
Este primer pedazo, que casi no se ve con mucha imaginación, es el epitelio. Estamos viendo epitelio pseudoestratificado, por eso se ve como un desmadrito. Pero se alcanza a ver como todo igual, o sea, como puros puntos morados. A eso se refiere que es difuso. Se ve una distribución uniforme. O sea, puros puntitos así. De repente aquí se ve como un circulito más o menos con mucha imaginación, ¿no? Pero en términos generales se ve difuso, se ve de una forma eh, uniforme. Los linfocitos están organizados de una forma uniforme. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Asociado a las mucosas de la piel, gastrointestinal o respiratorio. Es decir, debajo de la piel se puede organizar el tejido linfoide, así como lo están viendo aquí. En claro, cuando hay inflamación. Gastrointestinal también, es decir, en el esófago, en el estómago, de repente podemos encontrar a los linfocitos acomodados de esta forma. Igual en el respiratorio, tráquea y eso, ¿no? ¿Por qué? Porque como estas células son las que patrullean para identificar células cancerígenas o virus o bacterias, etcétera, entonces tanto la piel, la parte gastrointestinal y la parte respiratoria tienen contacto con el medio externo. Entonces, si en la parte respiratoria, en la tráquea, llega un virus, el cuerpo se prepara con tejido linfoide para responder contra ese virus. Igual con la parte gastrointestinal, pues igual con la piel, ¿no? ¿Alguna duda con la difusa? O bueno, si quieren, continúo con la explicación y luego ya vemos como las diferencias. La parte folicular o nodular está más fácil como de identificar porque básicamente son circulitos. Aquí estamos viendo tejido linfoide, por eso vemos una coloración pues básicamente azul marina con puros puntitos. Pero aquí la característica del folicular y nodular es que vemos un espacio más pálido que otro. Fíjense como la A es más pálida que la B, que se ve como una mayor densidad de células. Generalmente, este tipo de distribución o este tipo de acomodo de células linfáticas las vamos a encontrar en el parénquima linfático, es decir, en los órganos del tejido linfoide, las placas de Peyer, las amígdalas, en el vaso, en la corteza de los ganglios linfáticos. Entonces, o en el timo también. Entonces, en los órganos linfoides, básicamente los linfocitos se acomodan de esta forma porque tienen como unos, los que se activan se van hacia el centro y los que están como desactivados se quedan en la periferia. Y los que están al centro empiezan como a proliferar y se mandan a ciertas zonas. Bueno, eso ya es entrar a hablar de inmunología, ¿no? Pero digamos que se acomodan diferentes, se distribuyen de forma diferente dependiendo de su función. Y luego la cordonal es un tipo de distribución que va en fila, se supone. O sea, si se fijan aquí hay espacios entre esta distribución. O sea, si vemos como un espacio, ¿no? El espacio en blanco, pues puede ser la linfa. No sé si han escuchado la linfa, que más adelante vamos a platicar sobre la linfa. Pero si quieren, imagínenselo como sustancia fundamental, ¿no? Como matriz extracelular. Pero aquí los linfocitos se acomodan como en fila, ¿no? O sea, generan espacios entre ellos. Y estas no se encuentran en cualquier lugar. Principalmente los vamos a ver en los ganglios linfáticos y también forma parte de la pulpa blanca del vaso. Entonces, bueno, este tipo de distribuciones los podemos encontrar, por ejemplo, en el ganglio linfático tienen las tres tipos de distribución. O sea, en el ganglio linfático, que son uno de los órganos principales del tejido linfoide, se acomodan de las tres formas para dar respuesta pues dar una respuesta inmune, ¿no? Em, para términos de histología, pues nos vamos a enfocar simplemente como a describir cómo se organizan las células, no tanto su función. Entonces, lo que significa que para inmunología, que creo que la están llevando en segundo semestre, ¿verdad? ¿Llevan inmuno ahorita? Sí. Ah, pues más o menos han de estar viendo algo sobre esto.
Ok, entonces para términos de esta clase me voy a enfocar más que nada en describir cómo se organizan las células, no tanto en sus funciones. Bueno, aquí estamos viendo tejido de linfoide difuso, que básicamente es la misma imagen de ahorita, pero aquí hace referencia que estamos viendo epitelio pseudoestratificado en esta parte de aquí, y justo debajo del epitelio tenemos puros linfocitos. Este, por ejemplo, es la amígdala faríngea. Entonces, por eso estamos viendo un epitelio respiratorio que es el pseudoestratificado, en este arriba también. Y justo debajo de la amígdala faríngea, perdón, pues es puro tejido linfoide. Yo, por ejemplo, no tengo amígdalas porque de niño se me inflamaban muy fácil. Y pues son las amígdalas son cuando abres la boca se te dan unas bolitas ahí atrás en la garganta, pues son esas, ¿no? Pero bueno, este tipo de tejido linfático difuso lo encontramos asociado a las mucosas respiratorias, como en este caso estamos viendo la amígdala faríngea, al tejido digestivo o genitourinario, básicamente a los órganos que tengan un contacto con el medio externo. El genitourinario, pues también, tanto la vagina como el pene, en sus mucosas pueden tener tejido linfoide listos a, para enfrentar lo que se encuentra en el medio externo. Siempre el medio externo pues va a haber bacterias, virus, hongos, entonces es nuestra forma de defendernos. ¿Dudas con esto? Bueno, aquí la palabra clave es que las células se distribuyen de forma uniforme, es decir, no forman circulitos, no forman filas, simplemente están un boncho, una plasta de células. El tipo cordonal, pues se supone que van como en filas. Aquí sí se alcanza a ver un poquito como en filas. Y estas células como alargaditas que están viendo aquí, pues básicamente son fibroblastos. Se alcanza con mucha imaginación, pues pueden visualizar cómo se genera esta red tridimensional de las fibras de colágeno de tipo 3. Pero los linfocitos se acomodan pues en un espacio, en fibras. Esto de aquí, esto como más rosado de aquí, es tejido conjuntivo de tipo denso, que genera como pilares para separar un espacio de otro. Los órganos tienen como secciones, entonces específicamente, por ejemplo, el ganglio linfático tiene secciones que están delimitadas por algo que se llaman trabéculas, que son estas, que es tejido conectivo de tipo denso. Pero bueno, de igual forma, adentro en el parénquima, pues podemos ver cómo están organizados los linfocitos en fila. ¿Para qué? En este caso, por todo este espacio en blanco va transitando la linfa y las células van teniendo contacto con la linfa. Entonces es como una forma de evaluar la linfa, o sea, que circule la linfa y estarla evaluando. Ahí los linfocitos están tocando todas las moléculas que entren, todas las proteínas, lípidos, antígenos en general que pasen por ese espacio, los linfocitos lo están detectando. Entonces, de ahí que se tenga esa forma cordonal. ¿Dudas? Bueno, ¿y dónde lo vamos a ver? En la médula de los ganglios linfáticos. Acuérdense que cuando hablamos de médula nos referimos a la parte central de un órgano. Entonces, si agarramos un ganglio linfático, el puro medio es la médula. Entonces, en el puro medio es donde vamos a visualizar esta distribución. Y en la pulpa blanca del vaso. El vaso, si se acuerdan, se divide en pulpa blanca y pulpa roja. Pulpa roja es casi todo el órgano. Bueno, les voy a enseñar una imagen. Pulpa roja es casi todo el órgano y la pulpa blanca se acomoda, esos puntitos que están viendo ahí, que es una distribución nodular, de hecho, ahorita vamos a hablar de eso, es la pulpa blanca. Pero, aquí, pero fíjense cómo la pulpa blanca, que aquí estamos viendo como un circulito, aquí estamos viendo otro, se conectan a través de una distribución nodular. Voy a intentar resaltarlo para que puedan como imaginárselo más fácil. Ahí está. Entonces, arriba está una distribución nodular, abajo está otra distribución nodular y se unen por una distribución cordonal, por una fila. A eso se refiere. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Es el vaso? Sí, esto es vaso. ¿Alguien le di vaso para exponer? Creo que no, ¿verdad?
Bueno, por último tenemos la distribución nodular, que hace nodular o folicular, ¿no? Son sinónimos. Hace referencia a esta forma circular y muy importante que siempre vamos a ver un centro pálido y una periferia circular más oscura. Entonces aquí más o menos pueden visualizar, bueno, la de en medio sí se ve muy bonita. La, los demás se lo tienen que imaginar. Entonces, por ejemplo, esto de aquí dice que es una amígdala palatina. Vamos a estar viendo una mucosa de tipo oral. Por eso, en la imagen de acá arriba, la parte de arriba, esta primera sección es epitelio plano estratificado. Luego tenemos tejido laxo aerolar y luego tejido linfoide. Entonces, estas amígdalas palatinas son las que yo ya no tengo. O sea, si yo abro la boca y les enseño mi garganta, pues no voy a tener las bolitas que muchas personas tienen atrás. Entonces, como es parte de la boca, se dice que es mucosa oral. Y la mucosa oral es epitelio plano estratificado, es este de aquí. Y esa imagen es la tónsila. Pues sí, es un sinónimo, tónsila. ¿Afecta no tenerlas? Pues se supone que mi capacidad de respuesta inmune para bacterias o virus o hongos que estén en mi cavidad oral, pues va a ser un poquito menos eficiente. Pero lo que pasaba era que mis amígdalas eran muy, muy reactivas, o sea, se inflamaban por cualquier cosita. Entonces mejor me las quitaron. Bueno, esta distribución, no, esta distribución la vamos a encontrar en órganos linfoides principalmente. Tonsilas, amígdalas, placas de Peyer, bursa de Fabricio, que estas naves, o rodeados de una, bueno, casi siempre van a estar rodeados de una cápsula de tejido conjuntivo para formar órganos, como en el caso del vaso, el ganglio linfático, nódulos linfáticos también se les conocen, y el timo. Sí, es común que las quiten, o sea, no es algo especial de mí. Bueno, esta imagen de aquí, este esquema de aquí, lo que estamos viendo es un ganglio linfático. Es una bolita que son las que se nos inflaman. Entonces lo que estamos viendo en amarillo es el estroma y lo que estamos viendo como en azulito viene siendo el parénquima, la parte funcional. Entonces aquí en el esquema nos está diciendo que en la parte más periférica, la que está pegada, por ejemplo, a la cápsula que le decimos, tiene una distribución nodular, un centro pálido y una periferia más oscura. Justamente debajo del nódulo, o justamente más al centro del nódulo, tenemos una distribución difusa, es decir, uniforme. Entonces aquí nos pone como el color normal. Y en la parte más central viene siendo la parte medular. Aquí vamos a encontrar una distribución medular. Por eso les digo que el ganglio linfático tiene los tres tipos de distribución. Este esquema nomás se los platico así rapidito porque vamos a ir hablando, o sea, voy a profundizar todavía un poquito más en el ganglio linfático, pero pues es una forma como de explicarles así brevemente las distribuciones. ¿Dudas con esto? Levantaron la mano. Camila. Profe, en ese esquemita que nos puso, la parte más oscura, este, es la corteza. Sí, se le dice corteza. Y lo blanco se refiere a lo que está afuera, lo que está dentro de la corteza. Esto de aquí, donde tengo la A ver, manita, sí, esa es la este se le dice médula. centro germinativo. Ala. La médula, Ay, no. cuando hablamos de médula, hablamos del órgano. O sea, Oh, este espacio de aquí sería la médula, este espacio sería la corteza, y este entre la médula y la corteza se llama paracorteza. Pero para. después de El centro germinal, el centro el es el centro, que está dentro de la corteza. el centro germinativo es el que está en medio del nódulo, Y el nódulo es. Ay, pálido. O sea, aquí estamos viendo un nódulo ok. linfático. Cuando hablo de Ujú. nódulo linfático me refiero a cómo se distribuye el tejido linfoide. Entonces, aquí en la Entonces imagen, eso no es un folículo linfoide. estos circulitos de aquí, sí. Esta Ajá. estructura completa es un ganglio. No, no, no. Por ejemplo, en la imagen de arriba.
Esto de aquí, Ándele, eso, ¿es un folículo esto o es es un, un... esto es un folículo. Ah, porque tienen muchos nombres. Sí, es que está confuso porque al ganglio linfático a veces le decimos nódulos linfáticos. Entonces, Otra cosa, los ganglios linfáticos son los linfonódulos. ajá, Ah, ok, ya, gracias, ya, Sofi. ya, ok. Sí, bueno, aquí lo dice, ganglios linfáticos o linfonodos. Que por eso yo también me confundía mucho porque tenemos a los nódulos linfáticos que hace referencia a cómo se distribuye el tejido linfoide y a los linfonodos que es el órgano. Entonces, yo para evitar esa confusión siempre les digo ganglios, ganglio linfático. Pero me salen con que también están los ganglios nerviosos. Pero bueno, ese es otro tema. Ganglio, pues es el órgano, la bolita. Y nódulo linfático es cómo se acomodan las células, que es esta forma de centro germinativo o centro pálido y la corona o corteza. Y luego le decimos corteza a varias cosas, ¿no? Entonces está confuso. Bueno, esta viene siendo una amígdala, eh, que la característica de las amígdalas, especialmente en los humanos, es que tienen como estas grietas. Al ser tejido oral, tenemos epitelio plano estratificado, que es la primera capa que están viendo, es decir, la mucosa. Justamente debajo del epitelio tenemos tejido conjuntivo de tipo laxo, por eso se ve muy pálido. Acuérdense que el tejido laxo pues, básicamente es pura sustancia fundamental y poquitas fibras de colágeno. Y bueno, justo debajo del tejido laxo tenemos el tejido linfoide, que se alcanza a apreciar muy bien por su color azul marino o morado. Entonces lo que estamos viendo son dos tipos de distribución. Cada circulito, si lo alcanzan a apreciar, tiene un centro pálido, que le decimos centro germinativo, con una corona más oscura. Y entre un nódulo y otro nódulo tenemos distribución de tipo difusa, si lo alcanzan a apreciar. O sea, este espacio es difuso y el círculo pues es nodular. Entonces, ¿por qué a la gente le quitan los nódulos, las amígdalas, como en mi caso? A veces pasa, si se fijan, tiene huecos. Y por ejemplo, aquí en este espacio está cerrado. Entonces, a veces las bacterias pueden penetrar, se acomodan aquí y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, colonizan este espacio. Entonces, se les hace muy fácil colonizar estas áreas por las criptas que tienen las amígdalas. Entonces, a mí me las quitaron. Pero me van a decir que no, el tejido linfoide es para combatir a las bacterias. Sí, pero no combaten a todas las bacterias, porque tenemos bacterias de la microbiota normal, que le decimos microbiota comensal, que hacen como, pues se acoplan entre ellas, digámoslo así. O sea, nuestro cuerpo deja de reaccionar contra ciertas bacterias que se consideran como buenas. Entonces, lo que hace el tejido linfoide es conocer a las bacterias y si piensa que son compas, pues ya no las ataca. Si no las conoce y pues sí las ataca, ¿no? Entonces, en la amígdala, a veces las bacterias a veces bacterias malas se cuelan por estas criptas, colonizan y pues el tejido linfoide piensa que es compa, que es una bacteria compa, comensal, que no hace daño y pues no. O, o también pueden, bueno, hay bacterias que las consideramos oportunistas, es decir, que si bajan las defensas, y por defensas nos referimos al tejido o al sistema inmune, cuando bajan las defensas, pues empiezan a proliferar, ¿no? Entonces, hay muchas personas que les quitan las amígdalas porque como tienen esta estructura como de criptas, es muy fácil para ciertas bacterias colonizar aquí y pues estar con constantes infecciones. Bueno, y en esta imagen, pues también, en la de la izquierda también es una amígdala. También se alcanzan a apreciar las criptas, nomás que es un corte diferente.
entonces no se alcanzan a apreciar tan bonitas, pero pues, para que vean diferentes ángulos de un mismo órgano. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, los folículos linfáticos, perdón, les comentaba que apreciamos dos estructuras principales. La estructura más pálida, que es el centro, le decimos centro germinativo. Y el B tiene varios nombres. Por ejemplo, aquí lo comenta como casquete o manto. Yo se los comentaba como corona y a veces también región cortical o corteza. A mí no me gusta decirle corteza porque cuando, al menos yo cuando hablo de corteza, me refiero a la periferia de un órgano. Por ejemplo, el riñón tiene corteza. La parte más periférica del riñón le decimos corteza. Igual el ganglio linfático tiene corteza, etcétera. Pero pues hay gente que de repente le dice corteza al manto, al casquete, a la corona. Y pues hace más complicado, ¿no? Como ubicarnos de qué estamos hablando. Entonces, para términos de esta clase, pues yo lo voy a estar manejando como manto o corona, ¿no? Pero bueno, tiene nombres, es a lo que me refiero, ¿no? La A viene siendo centro germinativo y la B casquete o corona o manto. Y esta diferencia es porque se acomodan las células. Hay algunas células que van a estar activas y otras que no van a estar activas. Que pues si ya están llevando inmunología, pues vienen siendo las células vírgenes y células ya activadas, no o reactivas. Dependiendo del órgano, pues podemos encontrar tanto células B o células T, pero generalmente vamos a estar hablando de células T. Em, Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Y la diferencia de colores, pues más que nada es por la concentración de células. En el manto o en la corona vamos a tener una mayor densidad de células y en el centro germinativo vamos a tener menos cantidad de células. Y pues centro germinativo es porque una vez que se activan las células del manto, se van hacia el centro y empiezan a dividirse, a proliferar para generar una respuesta inmune. ¿Dudas con esto? Bueno, em, eso fue como un resumen de, de la distribución del tejido linfoide. ¿Qué nos podemos hablar? ¿Podemos profundizar más sobre eso? Sí, no le veo el caso porque uno, están llevando inmunología a la par y dos, eh, pues es una clase resumida, ¿no? Por ser virtual. Entonces, en los puntos más importantes que considero así que repasen, pues están en el repaso, ¿no? Bueno, a continuación, les voy a dar una introducción a lo que viene siendo el sistema linfático. Ya empezamos a meter un poquito más de complejidad en el sentido de que ya no estoy hablando sobre bases de la histología. Cuando hablo de bases de la histología me refiero a que me enfoco principalmente a hablar sobre características del tejido. Ahora ya me estoy metiendo a órganos o a conjunto de órganos que hablo del sistema linfático. Por eso les digo que vamos a aumentar un poquito la complejidad eh, para, para ver cómo están organizados los órganos. Que de hecho ya empezamos un poquito con eso, con el tema del hueso. Tuve que explicar un poquito a grandes rasgos de cómo está distribuido el hueso porque pues tejido óseo, ¿no? Pero bueno, en el caso del sistema linfático, básicamente es un conjunto de órganos, tejidos y vasos que trabajan juntos para transportar la linfa por todo el cuerpo. La linfa básicamente es, la linfa, en pocas palabras, es como una combinación del plasma y de la sustancia fundamental, es decir, la matriz extracelular que encontramos en el tejido conectivo. Entonces, el cuerpo, el cuerpo animal, tiene una conexión de los tejidos a través del sistema linfático. ¿A qué me refiero con eso? O sea, el cuerpo en general se comunica a través de la sangre, ¿no? A través de la sangre se comparten moléculas
como las hormonas, como ciertas proteínas, que mantienen como un mensaje, o sea, van mandando mensajes. A través de la sangre se mandan estos mensajes para sentir la sed, para sentir el hambre, para sentir saciedad, para sentirnos felices, tristes, etcétera. Ahí van las hormonas o para si tenemos el azúcar bajo o alto, ¿no? Otra conexión, otro tipo de comunicación que tenemos es a través del sistema nervioso, que eso manda como mensajes, pero más de controlar, o sea, para controlar el cuerpo. En el caso del sistema linfático, es una comunicación para mantener todo estable, para mantener la homeostasis, es decir, para ver que las células estén sanas. Si la célula no está sana, a través del sistema linfático se va a dar como el conocimiento o el sistema de alerta, por así decirlo, ¿no? Entonces, como bien están viendo en inmunología, este sistema pues permite eliminar bacterias, eliminar células cancerígenas, virus, hongos, etcétera, y es como un tercer método de comunicación, por así decirlo. Entonces, el sistema linfático lo vamos a estar viendo que, que es como un poquito homólogo al sistema cardiovascular. Es decir, por donde pasan las arterias, por donde pasan las venas, también pasa el sistema linfático, que es a través también de vasos. Pero en este caso, en vez de vasos sanguíneos, pues vienen siendo vasos linfáticos. Y algo muy importante sobre el sistema linfático es que tiene como checkpoints. Tiene como, ¿cómo dicen checkpoint? Qué mamón me escucho, ¿no? Pero tiene como puntos de revisión, por así decirlo, ¿no? Ahí está la aduana. Estos puntos de revisión vienen siendo los ganglios linfáticos. Entonces, a través hagan de cuenta que se va recogiendo la linfa, llega al ganglio linfático, que es el punto de revisión, la aduana, no sé cómo decirlo, y ahí se revisa toda la linfa y se revisan todas las moléculas que pasan por ahí, proteínas, lo que se busca principalmente son antígenos para ver si se genera una respuesta inmune o no. Entonces, en esta unidad pues les voy a hablar sobre cómo está organizado el tejido linfoide para que pueda dar una respuesta inmune, ¿no? Entonces, primero hablando sobre la linfa. La linfa aquí dice que es un líquido incoloro que se compone principalmente de agua, proteínas, células blancas de la sangre y nutrientes. Las células blancas de la sangre son los leucocitos, los leucos. Ahí entran neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, etcétera, ¿no? Los que vivimos en la sangre. Entonces, aquí en la imagen lo que estamos viendo, imagínense como si estas células fueran, bueno, puede ser cualquier órgano, ¿no? Pero pues podamos imaginarnos, por ejemplo, tejido conectivo de tipo laxo. Entonces, entre una célula y otra célula hay un espacio que le decimos matriz extracelular. Tanto adentro como afuera de la célula hay agua. Esto nosotros lo hemos comentado como sustancia fundamental amorfa. Y esta sustancia fundamental amorfa lo comentábamos que sirve, por ejemplo, para nutrir, o sea, que las células se nutren a través de esta sustancia. Pero es muy importante que esta sustancia fundamental pues se mantenga estéril, se mantenga libre de patógenos, libre de bacterias y de virus. Entonces, toda esta sustancia fundamental se está en constante renovación. Entonces, a través de la linfa, fíjense como aquí en la imagen nos dice como si pasara el líquido del espacio extracelular hacia la linfa y esto, lo que va por aquí, se manda hacia el ganglio. En el ganglio se purifica la linfa y se devuelve a la matriz extracelular. Y así pues está en constante chequeo. Dice, los espacios tisulares tienden a acumular un exceso de líquido y este exceso de líquido termina filtrándose por la linfa, ¿no? Tisular viene de tejido. Entonces, los espacios entre las células tienden a acumular un exceso de líquido, ¿no? Y al mismo tiempo, la sustancia fundamental amorfa o la matriz extracelular nace del plasma. Entonces, digamos que por aquí va un vaso sanguíneo, este es vaso sanguíneo, sangre, y por aquí se filtra poquito plasma. Entonces, del plasma se nutren las células y una vez de que se nutren lo desechan a la sustancia fundamental y luego pasa a linfa. Entonces, es una forma también como de
ir purificando el plasma. ¿Dudas, comentarios con esto? Ah, bueno, aquí está, aquí está esta imagen que lo explica mejor. Jeje. Eh, entonces va la sangre, ¿no? La sangre trae el plasma y hay líquido que se alcanza a salir por aquí. Entonces se salen algunos nutrientes, algunos líquidos y las células empiezan a metabolizarlo. O sea, digamos que por aquí sale oxígeno, esta célula lo metaboliza dióxido de carbono, metaboliza ciertas proteínas, entonces por aquí mandan ciertos desechos y se manda a la linfa. Y aquí, como vemos, pues pasan linfocitos, pasan neutrófilos, eosinófilos, que están patrullando o que están evaluando todo el líquido que entra aquí a la linfa. Entonces, si por aquí anda una bacteria, va a terminar ya sea sus antígenos, sus moléculas, sus proteínas o la bacteria completa, ¿no? Entonces, eh, por eso les digo que es como un checkpoint, como un punto de revisión. Entonces dice, la linfa se forma a partir del plasma y el líquido intercelular por medio de la filtración. El sistema linfático recoge este líquido y lo devuelve al sistema vascular ya purificado. Dice, además, microorganismos, células muertas o sustancias químicas extrañas pueden salir de los tejidos con el líquido y se eliminan o depuran en los linfonódulos, es decir, en los ganglios linfáticos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces, como es un, como es una filtración del, pues de los tejidos, el sistema linfático va a estar distribuido en todo el cuerpo, principalmente en zonas donde tengan mayor contacto con el medio externo. Entonces, por ejemplo, en el área de la cabeza, en el área cervical, vamos a tener gran cantidad de ganglios linfáticos porque pues tenemos la boca, ¿no? Y la nariz. Y en el tórax, pues también hay algunas que se acumulan más en las axilas, otras que se acumulan, por ejemplo, en órganos como las placas de Peyer, otras que se acumulan en la ingle por tener contacto, por ejemplo, con la pelvis, con los órganos, con el aparato urogenital. Y en la parte de los pies, en la parte más abajo, sí tenemos ganglios, por ejemplo, los que le decimos popitlios, que están como en el chamorro, un poquito más, bueno, no, en el chamorro no, sería en la parte posterior de la pierna. Que son los popilios. O sea, como que están localizados en ciertas zonas como estratégicas que les permitan como ir purificando pues la linfa. Eh, pero bueno, una característica de los vasos linfáticos es que no tienen pulso. Entonces, para movilizar la linfa tiene mucho que ver la gravedad. En el caso de nosotros los humanos, como pues estamos mucho tiempo parados, no subimos los pies, es común que la linfa se acumule en los pies o en las piernas en general. Entonces, una recomendación es de que hay que elevar las extremidades para que circule más eficiente la linfa. Pensé en decírselos porque dije no es clase de humanos, pero pues, para que sepan, ustedes son humanos, ¿no? Bueno, entonces los componentes del sistema linfático lo estamos viendo aquí en el esquema, que principalmente vamos a hablar sobre vasos linfáticos, que son los que permiten conectar o mantener en comunicación a todo el tejido linfático, que va desde los ganglios linfáticos de la cabeza hasta de los pies. Ganglios linfáticos y órganos linfoides, como viendo siendo el vaso, el timo y la médula ósea. La médula ósea se considera un órgano linfoide porque aquí se generan las células linfoides. Aquí se sintetizan o se producen las células linfoides, como vienen siendo los linfocitos, los macrófagos, las células de mast, todas las células sanguíneas, ¿no? Entonces, dice que los componentes del sistema linfático en conjunto, el sistema linfático ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones, enfermedades, etcétera. No, eso que ven ustedes en inmunología. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, otra característica.
están entrelazados con la red vascular, es decir, tenemos arterias, tenemos venas y los vasos linfáticos, perdón, se comunican entre ellos. De esta forma, lo que hacen es recoger el tejido extracelular o el líquido extracelular y luego se van hacia el ganglio linfático y luego se vuelven a mandar a la red cardiovascular. Aquí una característica importante a diferenciar con el cardiovascular se caracteriza por tener dos direcciones, que son las arterias tienen una dirección y las venas tienen otra dirección. Aquí estamos viendo representados a las arterias con color rojo y las venas en color azul. Entonces fíjense cómo las arterias aquí lo comenta como de abajo hacia arriba y las venas de arriba hacia abajo. Que en términos generales las arterias van del corazón a los tejidos y las venas de los tejidos al corazón. En cambio, los vasos linfáticos tienen una sola dirección, que es del tejido al cardiovascular. Del tejido al corazón lo quise representar con este esquema del corazón. Pero en realidad en esta imagen se ve mejor. O sea, del tejido pasa a ganglio linfático y luego lo devuelve a la red vascular. Entonces, digamos que voy a hacer como un dibujo. Bueno, aquí en este cuadro se recoge la linfa. También se puede recoger del cardiovascular, aquí lo está recogiendo la vena. Están íntimamente relacionados, por eso aquí vemos en la imagen cómo está como entrelazado en la arteria. Y luego en el número 6 tiene la dirección de que llega al ganglio, se purifica la linfa y luego continúa y se deja en la red cardiovascular otra vez, para que renovar un poquito el plasma y en general pues la sustancia fundamental o la matriz extracelular y pues pueda estar purificado todo esto. Entonces es una sola dirección, a eso hace referencia. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, antes de continuar, entonces como es una sola dirección, aquí no hay diferenciación entre arterias y venas, pero sí hay diferenciación en vasos linfáticos eferentes y aferentes. Es decir, unos ganglios llegan y otros se van. Unos ganglios llegan, unos vasos llegan al ganglio y otros salen. Entonces aquí está esta imagen. No, es que quiero uno que sí diga. Bueno, aquí. Que más al rato les voy a explicar bien esta parte, pero aquí está. Estos vienen siendo los eferentes son los que salen y estos son los que llegan. Entonces, ¿qué está pasando durante la dirección de los vasos linfáticos? Uy. Entonces, aquí, estas cositas de aquí son las entradas de los vasos linfáticos. Llega el vaso linfático, que se le conoce como la parte aferente, los vasos que llegan, entran al ganglio linfático, se empieza a depurar, todos los linfocitos presentes aquí adentro empiezan a tener contacto con la linfa y luego sale por el eferente y se devuelve otra vez al ganglio. Perdón, se vuelve otra vez al aparato cardiovascular. Entonces, aferente son los que llegan al ganglio, eferentes son los que salen del ganglio. Rebobinando un poquito, este espacio, esta primera sección del vaso linfático sería la parte aferente, llega al ganglio linfático y cuando sale ya se conoce como eferente, vaso eferente. Entonces, aquí la dirección, aunque se habla de una sola dirección, pero se ven como diferentes porque básicamente antes del ganglio viene la linfa sucia, después del ganglio sale la linfa pues ya limpia, purificada. ¿Dudas, comentarios con esto?
Y bueno, todo esto, las funciones de lo que les acabo de comentar es, aquí dice, drena el fluido tisular y lo regresa a la sangre. El fluido tisular básicamente es la matriz extracelular y el punto de regresar a la sangre pues es de que ya ha sido purificado. Pero no nomás se trata de purificarlo, ¿no? No nomás se trata de hacer la evaluación de la linfa. También se pueden transportar ciertos nutrientes, algunas hormonas, pero principalmente a través de de los vasos linfáticos se transportan mucho lípidos. El transporte de lípidos se da principalmente por vasos linfáticos. Y no lo puse aquí, ¿no? Pero bueno. También lleva productos de desecho hacia la sangre, transporta lípidos del sistema digestivo, aquí está, y control de infecciones. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, una característica de los vasos linfáticos es que básicamente están compuestos por epitelio simple plano, que es lo que estamos viendo aquí, y como van en una sola dirección y no tienen pulso, están como complementadas con unas válvulas, que aquí más o menos lo pueden visualizar. Estas válvulas lo que hacen es de que la linfa no se regresa, o sea que se mantenga una sola dirección. En el caso de la sangre, las arterias tienen pulso, generan movimiento que lo que hacen es pues básicamente dar el impulso para que la sangre tenga una dirección. Y en el caso de las venas, pues utilizan la misma presión sanguínea para movilizarlo. En el caso de los vasos linfáticos, no hay una estructura que genere un pulso o que genere una presión para movilizar al, a la linfa. Generalmente el movimiento de la linfa se da a través de los mismos linfocitos que tienen movimiento y ellos solo se mueven a través de mensajeros químicos. Pero el líquido como tal no se mueve. Entonces por eso les digo, tenemos que levantar las extremidades para movilizar la linfa. Entonces en la mañana que se levanten las piernas y agiten las poquitas para movilizar su sistema linfático. Bueno, entonces, característica de los vasos linfáticos tienen válvulas, ¿no? Y estas válvulas se pueden visualizar en el microscopio. Ahorita les enseño una imagen. Entonces, característica de los vasos linfáticos, vamos a ver epitelio simple plano, poseen válvulas y forman una red de interacción con los tubos sin salida. Capilares linfáticos, que básicamente son vasos pero muy pequeñitos, al igual que los capilares sanguíneos, atraviesan células del tejido. Entonces, más o menos podemos visualizar algo así, ¿no? Esta imagen de aquí pues representa como un vaso linfático bastante, bueno, con buen diámetro, pero más o menos aquí pues visualizan un poquito la, la válvula. Yo cuando empecé a leer sobre los vasos linfáticos, yo me imaginaba la válvula gruesezona por imágenes como esta, pero pues, en realidad parece un moquito así, bien y el caso, aquí está. Este espacio, esto de aquí es la válvula, esta sería la luz. Entonces, en el caso de los vasos linfáticos, aquí esto viene siendo la válvula. Es epitelio simple plano y tejido conectivo. Pues básicamente eso. Aquí estamos viendo una diferencia entre una arteria pequeña y un vaso linfático. Y fíjense cómo el vaso linfático solamente es epitelio simple plano. Y en el caso de la arteria, que está redondita, toda bonita, y eso es porque tiene músculo liso, que pues después vamos a ver sobre características del músculo liso. Pero pues ustedes ya llevaron esta práctica en laboratorio, entonces ya más o menos tienen como una idea. Entonces, la parte redondita que estamos viendo está dada por el músculo. El músculo generalmente da forma a los órganos. Y pues el vaso linfático es puro endotelio, es decir, puro epitelio simple plano. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces, cuando vean un circulito pálido, blanco, de puro epitelio simple plano, pues básicamente es un vaso linfático. Este es un vaso linfático un poquito más grande. Para poderlo distinguir de una vena,
que se parecen mucho a las venas y las venas también tienen estas válvulas. eh, Puede ser por el contenido. Por ejemplo, en una vena, pues en vez de ver poquitos linfocitos, pues vamos a ver eritrocitos, células rojas. ¿Dudas, comentarios con esto? Vasos linfáticos más grandes, de los vasos linfáticos que tienen mayor calibre, sí podemos ver una pequeña capa de tejido muscular de tipo liso, que aquí por eso lo estamos viendo un poquito más grueso que, que en la imagen que ahorita les estaba enseñando, pero no tienen un... O sea, aquí el músculo liso más que nada es para darle forma que para darle un peristaltismo, un movimiento. Ya me lo suelto, ya me lo suelto. Mande. ¿Qué es la T? ¿Dónde? Túnica. T íntima, T media, T adventicia, hace referencia a túnica. En el caso de los vasos, tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos, tienen capas y esas capas les decimos túnicas. Túnica íntima hace referencia que es la capa más interna. Media, túnica media hace referencia que es la capa en medio. Y túnica adventicia, pues es la más externa. Entonces aquí nos está señalando túnica íntima, que es epitelio simple plano o endotelio. Túnica media, que está dada por músculo liso. Y la túnica adventicia es tejido conectivo de tipo laxo. ¿Dudas, comentarios? Em, sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, la siguiente clase les voy a hablar sobre los órganos del tejido linfático y cómo están distribuidos, cómo, no distribuidos de localización, sino cómo están los tejidos distribuidos para formar a los órganos linfáticos, que aquí está como un pequeño resumen. Pero bueno, eso lo vamos la clase del miércoles. Suban sus apuntes y pues nada, o no sé si continuar porque, bueno, no, es que ya es mucha información. Y luego los voy a apresurar. Sí, que la siguiente clase sí terminamos. Porque ven, si se fijan, estoy como eliminando varias diapositivas con intención de resumirles.